Aló, muy buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Saben, me gusta ver cuando la iglesia se emociona, ¿no? Por la palabra, y yo me emociono cuando la palabra, todo se emociona, ¿no? Me gusta ver la alegría, las bendiciones, cuando hay un cambio, porque muchas de las veces estamos atrapados en cosas muy tontas o ridículas en nuestra mente, pero Dios nos muestra que es la puerta que nos puede llevar a la libertad. Y pueden darse cuenta que hay muchas cosas que están sucediendo, que en muchas veces están sucediendo cosas muy extrañas en el mundo, ¿no? Alrededor de nosotros, con nuestra familia. Y las cosas que están pasando a lo mejor no las vas a ver inmediatamente, ¿no? Pero si te das el tiempo para escuchar lo que el Espíritu Santo te está mostrando, lo que quieres que compartes en su palabra, entonces eso puede cambiar tu perspectiva y tu forma de pensar. Y puedes darte cuenta que las cosas en las cuales te estás preocupando realmente no necesiten estarte preocupando. ¿Por qué? Imagínate que ahorita suenen las trompetas. No te va a dar tiempo de estar listo cuando las trompetas suenen, ¿no? Entonces, espero que el Señor nos dé un espíritu de espectadores, ¿no? Pero a la vez también cambiar y saber lo que está sucediendo en nosotros, pues. Lo que está sucediendo alrededor del mundo, la parte del política. Entonces, es muy bueno entender esa parte, ¿no? Como hay un cambio, ¿no? Si puedes pensar la bendición que tenemos en estos momentos, ahorita nuestra religión está siendo protegida por primera vez en historia. Hicieron que los cristianos son protegidos. Es un derecho que se nos ha dado a nosotros por Dios, por primera vez en la historia. Nuestro gobierno se está levantando para cuidar a nuestros hijos. Y todo esto se está alineando con lo que la palabra nos dice, ¿no? Que hay un gran movimiento que está llegando a nosotros y posiblemente lo estás perdiendo porque estás atrapado con cosas que realmente no tienen ese gran valor. Entonces, tienes que salir de ese lugar y ser un cristiano efectivo. Entonces, para ser un cristiano efectivo es cuando puedes impactar a tu familia. Eso es un cristiano efectivo. Si no puedes impactarlos a ellos, entonces tienes que hacer un cambio. Puedes entender toda la Biblia, pero si no puedes vivir una forma cristiana efectiva a puerta cerrada, entonces tienes que tener un cambio. Entonces tienes que estar listo para la palabra. Por 85 semanas hemos hablado cómo podemos transformar tu mente en una forma como un creyente efectivo. Pero todas estas verdades pueden ser vacías si no las implementas en tu vida. Solo porque tú conoces la verdad no significa que esa realidad es una realidad en ti. Tienes que vivir esa realidad. Tienes que vivir esa parte. Cuando estás en el fuego, tienes que vivir esa verdad. Si fallas en tener esas pruebas de la vida, no puedes escapar de las pruebas. Las pruebas, no puedes escapar de ellas. Entonces, ¿cuántos hemos tratado de correr de los problemas? Cuando vamos de las vacaciones, ¿qué pasa cuando regresas de las vacaciones? Hay cosas que siguen ahí. Puedes cambiar de esposo, pero ¿qué pasa cuando tienes el nuevo? Tienes los mismos problemas. ¿Por qué? Y hay más problemas. ¿Por qué? Porque ahora tienes que cuidarte de tu nueva esposa y pagar child support por tus niñas de tu otra esposa, ¿no? Entonces, los problemas que tienes no puedes correr de ellos. Tienes que hacerte frente. ¿Cuántos de nosotros han querido orar porque nuestros problemas se vayan? ¿Y qué pasa? Siguen ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar algo en base a las pruebas. Pero
¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que tenemos que hacer un cambio nosotros. Si fallamos en abrazar las pruebas con una mentalidad bíblica, no vamos a ser efectivos en ver lo que el Señor nos está mostrando, y con eso vamos a perder la confianza en el Señor. ¿Cuántos de nosotros vas a perder la confianza antes de que empieces a pensar de que no es una realidad? ¿Cuántas veces tienes problemas en creer y tener confianza en el Señor? Pero cuando piensas eso, no sientes que el Señor obra. ¿Y eso qué quiere decir? Sientes que no tener fe suficiente es el problema, pero no. Recuerde que si tenemos una fe como el tamaño de una mostaza, quiere decir que sí tenemos fe, pero hay otras cosas que no estamos ejercitando para que el poder de Dios se muestre en nosotros. Y todas las cosas de Dios siempre son efectivas. Por ejemplo, todos Pablo, Juan, todos ellos tenían ese poder en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando las pruebas. Pueden decir, no, a Tomás le arrancaron la piel, ¿no? Y él abrazó esa prueba. No los crucificaron como Pedro, y aún así abrazaron lo que el Señor lo estaba mostrando y les daban las gracias al Señor. Pero tú a veces tienes una llanta ponchada y maldices a Dios. Te quedas sin gasolina y dices, olvídenlo, no voy a ir a la iglesia. Cuando alguien se interpone en nuestra fe cristiana, nos enojamos. Juana de Arco la mataron, la quemaron viva por abrazar la fe en Cristo. Entonces nosotros creamos nuestros propios problemas porque decimos que queremos vivir bíblicamente, pero no hacemos las cosas bíblicamente. Entonces la Biblia nos dice es que tengamos todo nuestro carácter en Él, pero ¿cuántos realmente lo hacemos? Entonces, ¿qué dices? Hey, Dios, lo voy a hacer, pero tengo problemas con ello. Señor, estoy dando de todos los problemas, pero no confío en que me vas a liberar de ellos y me vas a perdonar a las personas que me hicieron algo o las que yo les hice eso. Entonces, estas son lecciones que tienen que ser aprendidas en base a las pruebas que vamos. Entonces, son pruebas que tenemos que pasar para aprender cosas. Entonces, imagínense esto. Las personas que tienen lecciones en su vida, pero no quieren salir adelante en base a esas pruebas. ¿Qué pasa? Estas personas son las que viven en la calle, son adictos, personas que se pierden, porque ellos no quisieron aprender algo en las pruebas. Entonces recuerden, las pruebas de la vida nos llevan a aprender algo para cambiar y crecer. Pero cuando no quieres aprender, ¿qué pasa? Te vas hacia abajo y empiezas a perder. Entonces, yo soy el producto de todos los problemas que he tenido en mi vida. Me di cuenta de algo. No me gustaba lo que sucedía y me di cuenta que Dios me dio el poder para cambiar las cosas que sucedían en mi vida. ¿Ven? El poder que me dio es para poder salir adelante, pero si no salgo adelante de esas pruebas, me voy a empezar a sentir mal y me voy a empezar a sentir mal. Siempre voy a estar batallando. Pero cuando tú abrazas la verdad y las pruebas de esta forma, puedes salir adelante. Pero si no lo haces, no vas a salir adelante. Entonces, Dios nos va a construir, nos va a liberar, nos va a promover. Y la forma que lo va a hacer es cuando tú
Estás saliendo efectivamente de las pruebas para que aprendas algo, pero a la mitad de esas pruebas muchas de las veces nos paramos y nos vamos hacia atrás. Pero ¿cuántos de nosotros estamos cansados de estar en las mismas pruebas una y otra vez? ¿Y cómo respondes cuando vas en base a esto? ¿Te das por vencido? ¿Te quejas? ¿Te enojas? ¿Dejas de venir a la iglesia por una temporada? ¿Dejas de estarte riendo con tu equipo? ¿Dejas de dar al Señor? ¿Empiezas a separarte a ti mismo? ¿Empiezas a encontrar placer en otras cosas más que Dios? ¿Saben que les hablo en estos momentos a alguien? ¿Y sabes qué pasa? Dios se levanta y hace el cambio. Te dice, ven aquí y ahora vamos a empezar de nuevo. ¿No estás cansado de empezar una y otra vez de nuevo? Sé que yo estoy cansado de estar cansado de empezar una y otra vez desde cero. Yo quiero tener victoria antes de ir a la gloria del Señor. Pero sé que esa victoria depende de mí. Muchas de las veces creemos que es una forma monetaria, los hijos, cosas materiales. No, el éxito es cuando tú te controlas a ti mismo. Tú no permites que las circunstancias dicten cómo tú respondes o reaccionas a las cosas o a las personas o a las situaciones que te suceden. Tengo un gran problema con esto, con las situaciones con las personas. Entonces, he ido muchas veces, 2 veces en las mismas pruebas, porque soy de cabeza dura, pero aprendo. Y he tratado de aprender a enseñar estos principios por muchos años, pero ¿sabes cuál es el problema? Pero estoy enseñando a las personas de cabeza dura. Entonces tú tienes que venir a tu propia realización de que ya estoy cansada y ya me cansé de estar haciendo las cosas, pero seguimos adelante. Pero ¿qué pasa? Pero si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia en base a las cosas que tuvo que pasar, en vez de sufrimiento. Entonces hay una cosa que tenemos que hacer cuando estamos en un conflicto interno o cuando estamos en medio de una prueba, y eso es ser fiel al Señor. Pero eso es una cosa difícil de hacer. Es difícil ser fiel cuando no quieres ser fiel. Es difícil ser fiel cuando sientes que no está contigo. ¿Quién quiere levantar la voz y dar gracias al Señor cuando no lo sientes en tu espíritu? No lo puedes hacer. ¿Quién quiere venir a la iglesia cuando te sientes mal? Nada funciona bien en tu casa. No, el caso del diablo no te dice, hey, ¿no seas hipócrita? Mejor quédate en casa. Pero no, recuerden, el diablo te quiere meter mentiras. Entonces levántate y haz las cosas. ¿No estás cansado de las personas que dicen, hey, ¿ese es el cristiano en el trabajo? ¿Sabes lo que dicen en el trabajo? Cuando te apuntan así es porque realmente un creyente, solamente eres un cristiano como todos. Todos hemos sido llamados a ser fieles sin importar lo que suceda. ¿Sabes lo que necesita? Determinación. Un espíritu de gratitud. Yo no soy fiel porque Él me bendice todos los días o por cómo es, pero no lo veo todos los días. No sé, a veces no puedo ver las bendiciones todos los días, ¿no? Las siento, pero a veces no las veo cosas. Pero, ¿qué sucede? El Señor todos los días nos bendice. Puedo decirles, hace la semana pasada me empezaba a sentir mejor y me sentía bien bendecido. Oh Señor, me siento fuerte. Pero toda esta semana me sentí súper enfermo. Pero me tuve que mantener fiel, porque un día Él me tocó y yo le dije, Señor, yo te voy a seguir. ¿Alguna vez han dicho eso? Yo te voy a seguir.
Si alguna vez lo has hecho, tienes que tener ese compromiso. No importa lo que suceda, yo te voy a seguir, Señor. Entonces, por donde tú vienes, tienes que tener ese compromiso. Entonces yo aprendí y seguir adelante con lo que le dije al Señor. Entonces yo le dije, Señor, si tú me dices que eres real, yo te voy a seguir siempre. Entonces yo tengo un compromiso de cantar aunque no quiera cantar, adorarlo aunque no quiera adorarlo, dar diezmo aunque no quiera dar, mantenerme tranquilo aunque te quiera golpear a alguien. Es ser fiel. Eso te lo requiere. Y somos responsables de ello. Es tu victoria. Ser fiel es tu victoria. No es algo que tienes que hacer por hacer, no, es tu victoria. Entonces cuando te mantienes fiel, el enemigo no te va a atacar a ti, va a atacar a alguien que no es fiel, porque esa persona va a ser más fácil, pero tú te vas a mantener firme en el Señor y ya no vas a sentir esos ataques. Vámonos a 1 Corintios capítulo 15, 58. Ser fiel en Cristo, en Dios, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. ¿Cómo puedes demostrar ser fiel? Aquí nos dice en Corintios: por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes. Y luego dice, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Siempre estar trabajando, siempre ser los mejores y ser más y más para el Señor. Entonces tenemos que tener esa mentalidad de ser eso. Canta, bendice, honra, ora, levántate al Señor. Dite a ti mismo que vas a ser obediente a Dios y no obediente a la carne. Nuestra carne nos quiere cerrar nuestras oraciones, pero entonces tú te tienes que decir a ti mismo, puedes hacerlo. Tienes que adorar, tienes que cantar al Señor. Dice, porque ustedes saben que ya no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Entonces, tu trabajo tiene un propósito. Todo lo que pasas tiene un propósito. Si te mantienes fiel, vas a hacer algo. Entonces, si te mantienes fiel, vas a romper todas esas cadenas. Pero si no lo haces, no te vas a mantener satisfecho, te vas a mantener caído. Entonces, cuando te mantienes en el Señor, tú vas a mantenerte una satisfacción, un cambio, vas a ver un cambio en ti, va a haber una alegría, te vas a regocijar en todo momento. Todo lo que suceda va a traer una alegría a tu cuerpo, a tu mente. Cuando tú tienes ese tipo de mentalidad, te echas fuera la mentalidad de víctima. Entonces, Jesús nos enseñó obediencia. Él sabía sumisión, él sabía obediencia, que él sabía que era el Hijo de Dios, pero él estaba en la carne como nosotros. Entonces las pruebas que él tuvo también las tuvimos nosotros. Pero ¿qué es lo que decimos nosotros? Estamos cansados, estoy dolido, no entiendo esto, no sé qué está pasando en mi vida. Padre, si hay algo que... Entonces, Jesús tuvo que aprender a confiar en Dios como tú y yo lo hacemos, y el precio como lo pagó. Y si Él tuvo que aprender cómo ser obediente, ¿qué te hace pensar que tú y yo no podemos pasar por pruebas similares? Entonces las pruebas nos enseñan a ser diferente. Y si no lo vemos de una forma bíblica, ¿tú crees que Dios te está solamente golpeando? Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado que Dios solamente nos quiere hacer lo malo? Pero no. Vamos a Hebreos 5:8.
Dice, las pruebas van a venir, no las podemos parar. Dice, así que Cristo, a pesar hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Entonces yo aprendí a obedecer al Señor, a seguir a Dios, sin importar las cosas que tenían que pasar. Todos nosotros es, Señor, yo quiero aprender tus caminos. Es decir, Señor, enséñame lo que tengas que hacer para aprender lo que es tu gloria. ¿Y qué pasa cuando viene eso? Pues vienen las pruebas, ¿no? Y cuando te pasa eso, pues te sientes mal y dices, Señor, yo no quiero eso, yo solo quiero las cosas buenas. Solamente quieres tus términos, no los términos de Dios. Pero Dios te va a llevar por un camino donde posiblemente sufras, pero vas a aprender. Y tú no vas a saber qué es lo que necesitas para hacer las cosas buenas si tú no sufres. Tú tienes que aprender en el Señor. Tienes que hacer el cambio en Él. Y el Señor se va a mostrar ante ti. Y te vas a mantener fuerte y alto y más arriba cuando tú aprendes en el Señor. Y entre ese sufrimiento hace la diferencia. Bíblicamente, pasar por las pruebas te hace efectivo en el reino de Dios. Pero, ¿qué le sucede? Muchos de nosotros hemos aprendido, hemos nacido, hemos crecido, todo adulto, hemos tenido pruebas, hemos crecido con pruebas, pero siempre nos quejamos. Nos quejamos. Pues te voy a decir algo bien sencillo, ¿no? A veces dices, ay, no tengo nada para ponerme. Nada me queda, nada me gusta. No. Ponte a pensar, no es de que no tienes ropa, simplemente que sí tienes ropa. La cosa es de que nada te queda. ¿Y de quién es culpa eso? Es tu culpa, ¿no? Porque posiblemente aumentaste de peso. Ese es un ejemplo de cómo a veces nos podemos quejar por cosas vanas. Y el quejarnos solamente nos hace crear una barrera entre Dios y nosotros. Y nunca estamos satisfechos en las cosas que tenemos. No estamos satisfechos de querer. Siempre quieres algo más. Siempre quieres algo más. Siempre quieres algo más grande. Pues que tengas una tele de 50 pulgadas, pero ya quieres una de 70. Y el de 70 ya quiere tener una de 100 pulgadas, ¿no? Entonces nunca estás satisfecho. Entonces es bien importante, muchachos, ¿qué es lo que realmente necesitas? Entonces es en nuestro espíritu lo que necesitamos de parar, porque está matando nuestro caminar con Dios. Y solamente nos estamos quejando, murmuramos, nos quejamos de todo en el trabajo, en nuestra vida. Y nada te satisface. Siempre estás quejándote. ¿Por qué te quejas? ¿Qué es lo que hace que te quejas? ¿Qué es lo que piensas? Entonces, cuando una vez que lo identifiques, vas a dejar de estarte quejando. Y una de ellas es, te tienes que someter al Señor y dejarlo de hacerlo. El Señor te va a guiar. Entonces, deja de actuar. Un decir a las personas que actúan o mienten, que son perfectas y que no tienen problemas, pero Dios los va a mostrar cuáles son los problemas y esa persona se va a derrumbar. Una cosa es querer ocultarlo y otra cosa es querer trabajar en ello. Es importante, si tienes algún problema, trabaja en ello para que eso no te esté derrumbando. Y no digas, yo soy fuerte, yo soy eso. No, muestra tu debilidad. Porque por dentro posiblemente no eres fuerte. Pero si tú no lo muestras, si tú no lo dices, nadie te va a poder ayudar de algo que no se ve. Recuerden, una cosa es que te estés quejando y otra cosa es pedir ayuda. Y tienes que pedir ayuda.
Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué me lloras? ¿Por qué lloras? Pero saben, yo nunca miré, no recuerdo ver, vamos a Éxodo 14:13. Deja de estar llorando y enfócate en lo que tienes que hacer. Es fácil que las personas empiecen a estar teniendo problemas, estar perdiendo su carrera en la vida en la iglesia, su vida personal, la vida en la familia. Y todo eso que lo único que genera es tener pruebas, pero lo que necesitamos es ayuda. Entonces es importante entender que las cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer bien y ya. Porque si no, solamente vas a dar respondiendo como una persona que no confía en el Señor. Entonces vamos a leer Éxodo 14:13, que nos dice, pero Moisés les contestó, no tengan miedo. En este punto, los egipcios estaban tras de ellos. El faraón había cambiado de opinión y iba tras ellos, ¿no? Y Moisés le dijo a las personas, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en el Señor, en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, pero nunca me volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Recuerden, Dios va a destruirlos. Dice, pero ustedes no volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Dice, ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Aquí es, ¿por qué me pides ayuda? También esto es como, ¿por qué estás llorando? O sea, si tú ya sabes, tú ya te dije lo que tienes que hacer, ¿por qué vienes y me pides ayuda a mí? Yo ya te dije lo que tengas que hacer. Entonces, si tienes que ir a la prueba, a la tierra prometida, eso significa ve adelante. Yo no te dije que te pararas, yo te dije ve adelante. Él estaba llorando porque estaba sometiendo su autoridad a las circunstancias que estaban sucediendo. Cuando él se sometió a Dios, dijo, Señor, yo no puedo hacer esto, pero yo no quiero perder la fe en la congregación. No tengan miedo. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Dios le dijo a Moisés, ve hacia adelante. Entonces, Dios nos mandó que siguiéramos adelante caminando. Nos pide que cambiemos nuestro carácter y en vez de que cambiemos nuestro carácter, solamente lo manipulamos y lo adaptamos a la iglesia o a las circunstancias que estamos viviendo. No estamos saliendo adelante estos problemas o las cosas que estamos sucediendo. Estamos cubriéndolas porque diciendo todo está bien. Entonces es por eso que todas esas pruebas te noquean cada vez que vienen. Es por eso que tú pierdes fe cada vez. Porque no confías en Dios. No obedeces a Dios. Cuando tú sometes autoridad al Señor. Entonces cuando sometes la autoridad, ¿a quién estás sometiendo? ¿A ti mismo? Vamos a Éxodo 2:2. Vamos a leer del 2 al 4. Dice, cuando Dios te llama, lo ordinario se convierte en extraordinario. Empiezas a hacer el cambio. Empiezas a ser predictible. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres mantenerte en el Señor? ¿Quieres mantenerte en tu queja? ¿Quieres hacer el cambio o no? Disfruta las cosas. Trata
cuando tú tratas de predecir las cosas, empieza a haber un problema, porque no dejas que el Espíritu Santo obre, que Dios abre. Vamos a leer esta parte. Dice en Éxodo 2. Dice, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Espérame, estamos buscando. Estamos buscando el versículo. Almost. Entonces, hasta aquí hablábamos, ¿no? ¿Qué es este arbusto que se está quemando, pero que no se consume? Y el Señor le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Sabes? Dios ve grandeza en ti, aun cuando tú no lo ves. Dice, yo no tengo más que esta palo. Dice, aviéntalo al piso. Con lo ordinario vas a hacer cosas extraordinarias. Y lo hizo, y se convirtió en una serpiente que simbolizaba en poder en egipcio. Pero Moisés lo agarró por detrás y le dijo, el Señor, ve y agárralo de la cola, y se volvió a convertir en la vara. Eso es lo que tienes que hacer, le dice el Señor, para que los ancianos crean y todos puedan creer. Entonces el Señor le dijo, levántate hacia él, pon tu mano dentro de tu saco, y cuando salga tu mano va a estar leprosa. Esa vara es un símbolo del poder y autoridad que Moisés tenía con Dios. Ese mismo palo, vara, es cuando estaban en el Mar Rojo. Y lo que pasaba con el barrote. Ya no vas a ver más por qué. El Señor le decía, ¿levanta qué? ¿Levanta tu qué? Levanta tu vara, levanta tu autoridad, camina en tu autoridad. Entonces él estaba llorando porque no estaba caminando en la autoridad de Dios, no estaba creyendo en la autoridad que le había dado. Cuando no caminamos en las autoridades, porque no nos sentimos con autoridad, no nos sentimos con la presencia de Dios, solamente vemos problemas. ¿Y qué pasa esto? Que solamente te sometes a la prueba. Pero cuando te sometes a la prueba, ¿qué pasa? Deja de estarte quejando. No te va a llevar a ningún lado. Como David le dijo a su hijo. Be a man. Sé un hombre. Levántate y sé un hombre. Determinación. ¿Qué te está inspirando a ti ser? ¿Demónicamente o el Señor? ¿Tu carne o su palabra? ¿Qué te está inspirando? Entonces, tenemos que entender que las pruebas son necesarias. Y posiblemente tú en este momento, tú estés en el desierto porque Dios te ha llevado a ese lugar, pero el Señor te ha puesto ahí. Pero el estarte quejando no te va a llevar a ningún lado. Examínate a ti mismo. Y hasta seguro de que estas pruebas te van a hacer crecer, no te van a derrumbar. Posiblemente estás en la prueba porque tú creaste el problema. Muchas de las veces examinamos a otras personas, pero ¿cuánto nos examinamos a nosotros mismos? No sé tú, pero a mí me gusta entender
a mí mismo. Y me encanta justificarme a mí mismo. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes por qué? Porque sé lo que quiero decir. Entonces puedes examinarte a ti mismo por la palabra del Señor sin justificación. Realmente puedes examinarte a ti mismo y convencerte a ti mismo cuando estás en una prueba. Es lo que la Biblia nos dice. Vamos a Hebreos capítulo 12. Vamos a leer. Porque el Señor corrige a todos los que ama. Aleluya. A veces, ¿cuántas veces hemos dicho, no, Señor, no me ames tanto? Saben, es como si muchas veces, o semanas o meses, son muchas pruebas que están sucediendo, ¿no? Y apenas empiezas a respirar cuando otra prueba viene. Y nos castigamos y nos sentimos mal cada vez que pasamos por esto. Y ponte a pensar, ¿cuántas veces tú te creas ese problema? ¿Cuántas veces problemas externos? O cuando tienes familia, ponte este ejemplo. ¿Tú cada cuánto has corregido a tus hijos? Con tu actitud, con tus palabras, con tus hechos, los has corregido físicamente. ¿Has sido áspero? ¿Has sido malo con ellos? Ponte a pensar cómo tú tratas a los demás. Pero esa es la forma en la cual el Señor te trata. Señor te condena o te trata mal. No. Entonces ponte a pensar, cuando Dios te corrige, ¿cómo te corrige? En amor. Tú corriges en amor, tú corriges en violencia, en tu carne. Entonces ponte a pensar que cuando hay problemas en tu vida, no es que sea el problema de las otras personas. Tú tienes que corregirte a ti mismo. Tu actitud en base a las situaciones es lo que hace la diferencia. ¿Vas a explotar en base a las situaciones o vas a reflexionar y vas a entender qué es lo que viene con esa prueba? Entonces, ponte a pensar, muchas de las veces pensamos que todos los demás pueden estar mal, pero no yo. Pero eso que te hace, eso te hace separarte de la verdad. ¿Y qué va a suceder? Vas a empezar a estar peleando con Dios por cosas que no deberías estar peleando con Dios. Entonces, antes en las iglesias era importante entender que se empezaban a preguntar entre ellos mismos, ¿no? Se preguntaban, hey, ¿cómo está tu alma? Y ellos se respondían, está bien. Y les seguías preguntándole a todos. Entonces, cuando tú decías, algo estaba bien, pero ¿qué pasaba? A veces tu esposa decía, no es cierto, esta persona está haciendo lo malo. Mi esposo no es verdad que se está portando bien. Entonces, ¿qué sucedía en esto? Muchas de las veces nosotros nos queremos excusar y queremos traer una apariencia entre las personas. Pero antes de salir de casa te pudiste haber peleado con tu esposa o estás pecando, estás tomando, estás viendo pornografía. Y, por ejemplo, no, pornografía puede ser pornografía, cualquier cosa, porque ya está en cualquier lugar. Y ese tipo de cosas siempre suceden en todo momento. Entonces, pónganse a pensar. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas hay en nuestro alrededor? Entonces, es bien importante entender. Es difícil en estos momentos, ¿no?
qué ver en la tele. En estos momentos es importante entender todos los ataques que podemos tener como hombres. La otra vez estaba viendo una película como con mis nietos y la miramos todo el tiempo, ¿no? Y cuando la puse, dije, oh Dios mío. Dije, oh Dios mío, tú no puedes ver eso. ¿Saben? Cuando estás en el mundo, a veces no ves los problemas que hay en la tele, ¿no? O en las películas. Pero una vez que el Señor te empieza a mostrar lo que hay en su amor, vas a empezar a examinarte y vas a poder ver lo que realmente está mal en el mundo. Ok, vamos a Hebreos 13. ¿Estás de acuerdo que te corran de un trabajo es una prueba? No solamente acéptalo porque te corrieron, pero sí pregúntate por qué me corrieron. Haz esas preguntas. ¿Tú tuviste algo que hacer con ello? Porque si no encuentras por qué fue, ¿qué va a pasar? Vas a perder otro trabajo. Cada vez que yo tenía un trabajo me corrían, excepto por uno. Y cada trabajo que me corrían por la misma razón, por mi actitud. Yo nunca resolví el problema con mi actitud, pero cuando vi el problema en mi actitud, lo arreglé. Y disparé de que me fueran, que me estuvieran corriendo. Aprendí, fue mi último trabajo y aprendí. Vamos a 2 Corintios. Segunda de Corintios 13:5. Nos dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que haya fracasado en la prueba. Entonces, esta parte es bien importante. Tienen que examinarse ustedes mismos. ¿Qué es lo que pasa en ustedes? Un decir, ¿no? Las personas nos llama a ser un cuerpo de Cristo, Pero, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que examinarse ustedes mismos, no examinar a los demás. Tú no vas a ir a las personas tratando de preguntar o metiendo tu nariz donde a ti no te llamaron. Examínate a ti mismo. Tú no vas a ir a preguntar a las personas, hey, ¿eres casado o divorciada? ¿Tienes o no tienes problemas? No, antes de que tú vayas allí, pregúntate a ti mismo, ¿qué problemas tengo yo en mi casa? ¿Qué problemas tengo yo con mi pareja? Examínate a ti mismo. Luego pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Ponte a pensar, tu forma en la que caminas, ¿habla de Jesús o no? ¿Lo que hablas, habla o no de Jesús? ¿Qué es lo que muestras cuando caminas, cuando hablas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas quisieras que las cosas fueran diferentes? Pero a veces te sientes expuesto. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las veces piensas que todas las personas son como tú. Entonces, métete con el Señor, ten discernimiento, haz el cambio y vas a poder entender que no todas las personas son iguales. Pero lo más importante es de que tú vas a poder tener una conexión con Dios y ese discernimiento te va a llevar a tener una mejor interpretación de lo que el Señor te está mostrando, y de cada prueba vas a poder entender cuál es la salida y vas a poder caminar en fe
Y vas a entender que cuando caminas en el cuerpo de Cristo, vas a ver una diferencia y vas a entender que el Señor te está mostrando cómo ser una persona. Te va a mostrar cuándo tienes que callar, cuándo tú tienes que hablar. El Señor en su amor te va a mostrar a ser una mejor persona. Y vas a poder saber, hey, esos son momentos de estar callado. Estos momentos son para hablar. Entonces, póngase a pensar lo que el Señor te va a mostrar. Ponte a pensar antes de hablar. Y cuando hablas, vas a saber qué es lo que tienes que hablar. No nomás hables por hablar. Piensa antes de hablar. Y esto nos va a ayudar a poder ser una persona que sabe de hablar. Que tus pensamientos se alineen con la palabra del Señor. Saben, yo me decía anteriormente a mí mismo, bueno, no estoy hablándolo. Así que eso me hacía igual de pecador. Porque a que no saben quién escuchaba mis pensamientos. Dios escucha mis pensamientos. Y si tú piensas mucho una cosa que crees que va a suceder, lo vas a hacer. En algún momento lo vas a hacer. Entonces, cada vez que empiezas a escuchar a las personas, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tú piensas que alguien es estúpido, pero en alguna de las veces esa persona dice algo estúpido, empiezas a afirmarlo y y empiezas a tratar a esa persona como estúpida. Entonces, esos pensamientos, échalos para afuera. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar a todas las personas ¿en qué? En amor, en bendición, no en ira, no en coraje, no separarlas. Porque nadie es mejor que nadie. El único perfecto aquí es Dios. Entonces, examínate a mismo para saber qué hay en ti mismo. Y muestra, hay que entender que ahí viene del Señor. Entonces, ¿qué viene del Señor? Entonces, ¿qué es lo que el Señor te está mostrando? Y hay que entender esta parte, ¿no? Cómo el Señor nos muestra su amor, su bendición. Cómo el Señor nos muestra su consideración. ¿Qué pensamientos tienes de ti mismo? Entonces, Dios es un Dios celoso. ¿Y qué va a pasar? Si tú ofendes a alguien, Señor los cuida. Así también te cuida a ti, pero también cuida a la persona que estás haciéndole mal. Entonces va a haber una corrección y va a haber una prueba para que aprendas a no hacerlo. Y hasta que no aprendas que las cosas no tienen que hacerse de esa forma, el Señor te va a mantener en pruebas. Porque las pruebas están para construirnos, empoderarnos. Vamos a Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Entonces, ¿tú crees que tus acciones se alinean a lo que dice Dios? Es decir, tú le gritas a las personas, no le gritas igual a todas las personas, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy entendido cómo hablar con las personas, cómo hablas, qué dices. Hay que tener un sentido común cuando caminamos en el Señor. ¿Qué es lo que te maneja? ¿Qué es lo que te lleva de la mano para hablar del Señor? Para ser como el Señor o ser un imitador de Jesús. ¿Realmente lo estás haciendo o no? La Biblia nos dice que todas las cosas van a pasar. Y todas las cosas se van a crear nuevas. Entonces, deja que cosas nuevas se produzcan en ti mismo. Vamos a poner el 1 de Pedro capítulo 4, versículo 15. Dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Un chismoso.
Entonces, no te metas en las cosas de los demás. Hay cosas a las cuales no fuimos llamados. Si tú te metes en cosas que no te han llamado, eso va a regresar y te va a dañar a ti. No nos damos cuenta de que cuando nos metimos en cosas que no nos interesan, esas cosas vienen y que nos empiezan a generar problemas. Entonces, tenemos que entender qué es lo que realmente tenemos que estar preocupados y qué no. Cosas que realmente no tienen que estar con nosotros y que sí. Entonces, el reflector reflector, cuando apunta a nosotros, el Señor nos va a mostrar cuáles son los problemas que tenemos de nosotros. Pero no queremos verlos. ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a hablar de los problemas de los demás y exponer los problemas de los demás para tú no hacerte responsable de lo que tú tienes que cambiar. Entonces ponte a pensar realmente qué es lo que necesitas cambiar, qué es lo que necesitas hacer nuevo, qué cosas necesitas ser diferente. Entonces, cuando empiezas a vivir de esta forma, empiezas que tu carne te empiece a llevar. Pero cuando tú dejas que el Señor te guíe, empieza a hacer un cambio en ti. ¿Qué cosas el Señor está cambiando en ti? ¿Qué cosas necesita cambiar en ti? ¿Qué cosas el Señor necesita estar moldeándote? Entonces, tú eres suficientemente valiente para hacer este proceso donde tengas que examinarte tus pensamientos en tu vida. Supongamos que un día Dios te dice, voy a tener mi oficina abierta, voy a venir al Shaddai Ministries y voy a venir aquí por un día. Voy a estar en la oficina todo el día. Y todo el que quiera venir, y por ellos mismos, venga a verme. ¿Cuántos van a ir a ese trono de gracia a buscar al Señor y decir donde tenemos que decir la verdad? Vamos a decir con la mentalidad de decir, oh, tú eres fiel sirviente, pero no, ¿qué va a pasar? Pues seguramente el Señor te va a decir, hey, has estado predicando la palabra, pero lo has hecho de una forma para tú tener un beneficio para ti mismo. Entonces, al verte expuesto, es cuando vas a empezar a sentirte diferente. Entonces, tú vas a permitir que Dios te evalúe. Entonces, yo creo que es uno de los beneficios que el rey David tenía para él sí mismo, que él tenía una vida muy mal. Sus hijos estaban bien mal, él estaba muy mal y él creaba muchos de sus propios problemas. Pero la Biblia dice que era un hombre a través del corazón de Dios. Sin importar el problema que estuviera, él era rápido para arrepentirse. No siempre fue de esa forma. Y porque el profeta Natán vino una vez y empezó a querer a excusarse. Vamos a leer vamos a leer Salmos 139. Salmos 139, 23 a 24. Dice, oh Dios, examíneme, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que él venía y decía, yo sé que he hecho mal, pero guíeme por el camino correcto. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente hemos hecho ese cambio?
Entonces, cuando tú piensas que haces las cosas en tu mente correctamente, ponte a pensarlos, tráeselo al Señor. Señor, hay que hacer ese cambio. ¿Realmente estoy haciendo bien? Vamos a, cuando tú estás viviendo de una forma egoísta para ti mismo, no vas a buscar a Dios. Vamos a, estaba esta persona en el Nuevo Testamento hablando, porque miró a los profetas hacer milagros y él dijo, hey, yo te quiero comprar eso. Pero Pedro le dijo, no, tu dinero perece. No puedes comprar esto. Tienes que vivirlo, tiene que haber un arrepentimiento. Entonces tienes que hacer el cambio en tu vida. ¿Qué cosas en tu vida tienes que cambiar? No puedes manipular las cosas. Sigue al Señor. Sé diferente. Haz el cambio. Eso es lo que se necesita. No manipular las cosas. No querer comprar y hacer las cosas. Entonces, cuando tú dices, examíname, oh Dios, y si tú permites que Dios te examine y busque en ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, esta semana es una examinación de ti mismo. Trata de entender que hay en ti. Aleluya. Muchas de las veces puedes decir, ay, estoy jugando. No, es lo que tú piensas. Pero el Señor te ama tanto que Él quiere que tú vengas y que te examines para cambiarte, para mostrarte qué es lo que realmente tienes y poder quitar aquello que te está matando, que te está haciendo mal. Entonces el Señor te va a liberar, te va a sacar cosas que te tienen decepcionado. Pero no, el Señor no puede hacer nada si tú no vienes y se lo muestra. Entonces, si tú no lo ves al Señor y se lo das, no puede hacer nada. Pero cuando tú se lo das, va a haber un arrepentimiento y vas a entender cuánto quieres a Dios y vas a empezar a caminar bien. Vas a querer caminar bien y con verdad y vas a querer llevar a gente a Cristo porque vas a entender este amor de Cristo es para todos. Es por eso que yo quiero compartir esta palabra y no quiero endulzar esta palabra, simplemente quiero que sea verdad, que pueda entrar en el corazón de todos ustedes. Dios nos dice que los últimos días nos va a llenar con su amor y nos va a llenar de su entendimiento. Entonces estas palabras son para que se compartan, no para que lo olvides, es para que aprendamos. Cuando estés en la prueba, guíate en el Señor. Sale adelante, no corras de la prueba, no sale de la prueba victorioso, no corras de la prueba. Entonces es muy importante, sé fuerte. Entonces tampoco te alegres, ¿no? Las pruebas que vienen a tu vida son para empoderarte, para llevarte a ser una mejor persona. La Biblia nos dice que en todo le demos gracias, Señor, en todo momento, en todo caso. No te detengas a expresar tu alegría. No, nadie quiere escuchar tus quejas. En medio de alguna prueba, expresa alegría. Entonces, ¿por qué tenemos que estar alegría? Por tu vida. Por tu vida tienes que estar alegre. Posiblemente no tengas todo lo que quieres, pero tu vida. Estoy expresando alegría hoy porque no estoy atorado en mi cama. Porque me he sentido prisionero de mi cama por muchos días y doy gracias de estar fuera de la cama. Y con eso le puedo expresar alegría a Dios.
Y alegría no tiene nada que ver con cómo me estoy sintiendo. Simplemente le doy alegría al Señor porque Dios me da el poder y yo sé que Dios hace el cambio en mí. Entonces, vamos a Habacuc capítulo 3. Nadie necesita saber que estás pasando por problemas. A lo mejor 1 o 2 personas necesitan saber para que oren por ti, pero no todos necesitan saber. Entonces, así que ponte a pensar, ¿qué es lo que realmente estás expresando a las personas? Vamos a Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Entonces, el profeta dijo esto. Dice, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, y den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. ¿Qué dice aquí? Entonces me llenaré de alegría. Es bien importante esta parte, muchachos. Déjense, les vuelvo a compartir. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. A causa del Señor mi Salvador me llenaré de alegría. No pondré mi confianza en las cosas del mundo. Dice, no importa que no tengan nada de comida, Dios es Dios y voy a confiar en Él. Entonces tú confías en Dios porque tus necesidades son cumplidas o confías en Dios porque es Dios y punto. ¿Dónde estás? Yo he ido por muchas cosas y he tratado de entender y confiar en Dios. Y doy las gracias de que lo he hecho, porque la primera vez que escuché de Dios, estaba leyendo un libro de cómo personas estaban traficando Biblias a China y los guardias en China abrieron la cajuela de un carro y unos ángeles los cegaron a los guardias y no vieron las Biblias. Y yo dije, Señor, yo quiero confiar así una vez. Y muchos años después fui a China, no a Hong Kong, pero a China, a Beijing. Y metí Biblias. Y nos dijeron, ¿a qué vamos? Y nos miramos unos a otros y dijimos, vamos a los customs y pasar muchas áreas y nos ignoraron. Y cualquier cosa que digas, nunca pongas tu maleta en el conveyor, porque la Biblia se llena de Biblias. Entonces estábamos en la línea y uno de los guardias nos estaba gritando enfrente de nosotros y lo estaba ignorando y solamente caminó y se fue. Cuando él se enojó y golpeó mi maleta y la puso en el conveyor, yo quería correr en esos momentos. He oído de las cárceles en China. Saben que hacen que los prisioneros cortar césped con tijeras. Allá no hay derechos humanos y no para foráneos cristianos. Entonces puse la maleta en el conveyor y empecé a caminar y oré, Dios, como si nunca hubiera visto
un milagro. Dije, Señor, haz el milagro ahora. Y no había duda en mi mente, porque lo que miré estaba, cuando me la dieron, me dieron mi maleta y me fui. Y me fui todo asustado, porque olvidé las instrucciones después de eso. Hasta después de que te den tu maleta, tienes que seguir esas instrucciones. Pero yo soy terrible para las instrucciones. Dije, Señor, necesito otro milagro. Así que me levanté y fui a entregar las Biblias. Entonces, Dios me dio la fe por muchos años para mantenerme fuerte y hacer muchas cosas. Pero fue en la fe para mantenerme firme que me ayudaba a hacer las cosas y saber cómo mantenerlos firmes en el Señor. Dios nos pone en muchas pruebas para mantener nuestra fe, para que te pongas firme. Entonces Dios te va a mantener firme una y otra vez. Mantenerte en la... A lo mejor puede que nunca hagas esto que hice yo, pero cualquier cosa que hagas, hazlo con toda la confianza en el Señor, porque Dios está contigo. ¿Te aprendiste algo en este día? Aleluya, y toda la honra y toda la gloria a Dios. Bendiciones.